capítulo número 2 precisamente, hice alguna referencia a todo el capítulo 2, de cómo ese capítulo 2 es el cumplimiento de la promesa que nuestro Señor Jesús hizo a sus discípulos y que evidentemente, por consecuencia, hizo a todos los que habríamos de creer en Él, de que el Espíritu Santo vendría y entonces les capacitaría para ser testigos de ellos. Y Él lo dijo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ustedes, si ustedes han leído el libro de los Hechos, y si no, les recomiendo que lo hagan, si ustedes se preguntan qué pasó después de la vida de Jesús, porque las películas que vemos a veces en el cine o que salen respecto de la vida de Jesús, solamente es hasta ahí, hasta cuando Jesús muere, resucita y sube al cielo. Pero ¿qué pasa después? Si quisiéramos saber eso, evidentemente tendremos que leer el libro de los Hechos. Ustedes saben que el Señor Jesucristo, después de ser resucitado, a los 40 días ascendió al cielo. Y los discípulos se quedaron preguntando, bueno, ¿y qué pasó? ¿No? Se quedaron parados así, porque lo dice el texto, el capítulo número 1 de Hechos. Y así se quedan muchos de nosotros antes de conocer el texto de la Biblia. ¿Qué pasó después? Entonces, se reunieron 120 personas en un lugar alto. Estaban los apóstoles, se mencionan el nombre de ellos. Se menciona también que estaba María y sus hijos de ella, hermanos de Jesús, que estaban allí reunidos, estaban orando, estaban unánimes. Estaban esperando la promesa que Jesús les hizo antes de irse, de que no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces sí, me seréis testigos, y ya menciona todos los lugares, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos la evidencia de que el Evangelio ha llegado a nosotros. Nosotros estamos en América, estamos en México, estamos en Chilpancingo, y evidentemente Jerusalén está bastante lejos. Ahora, en capítulo número 2 de Hechos, se da por primera vez esa manifestación del Espíritu Santo viniendo a los hombres de una forma distinta como se había manifestado en el Antiguo Testamento. Y estos hombres, de repente, Pedro, imagínense, Jesús acaba de morir no hace más de 2 meses. Claro, resucitó, pero todavía ese asunto se sentía vigente todavía. De tal manera que ese Pedro, que si ustedes han leído o por lo menos se han enterado de que negó a Jesús, ¿sí sabían eso? Que también huyeron todos, que Jesús se halló solo y que solamente quedó las mujeres y evidentemente uno de los apóstoles, el cual era Juan. De repente Pedro se levanta dentro de la multitud, viene esa manifestación y empieza evidentemente a darse esa manifestación de que hablan en otros idiomas. Se aglomera una gran cantidad de gente y de repente Pedro tiene un valor y una capacidad para poder expresarse. Y recordarán que Pedro era un hombre que era pescador, ¿no? Más adelante los religiosos van a reconocer que Pedro y los demás apóstoles, aún siendo personas del vulgo, reconocían que habían estado con Jesús porque eran personas capaces de poder enfrentar a esos hombres que eran elocuentes, que eran unos hombres que eran, hagan de cuenta que eran como los diputados o senadores del país, eran funcionarios, eran los que dirigían la nación. Y entonces Pedro, en esa primera predicación, pasa lo que mencionamos allá abajo. Les predica, les habla acerca de que ellos mataron a Cristo, pero que eso ciertamente había sido determinado por el consejo de Dios. O sea, no pasó porque, ay, Jesús pobre lo llevaron lo mataron. No, eso fue algo determinado. Jesús se entregó como un sacrificio. Jesús murió voluntariamente. Y habíamos leído el 2:36. ¿Sí están ahí? El 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya leímos esa parte, se compungieron de corazón, se dolieron, ellos vinieron a la fe en Jesús, pero yo quiero empezar a partir del versículo número 41. ¿Ya están allí? Muy bien. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se acuerdan cuántas personas les mencioné que había al principio? 120. 120. Mencioné que eran los apóstoles. Evidentemente recuerden que Jesús tuvo más discípulos. De ahí vienen quizá los otros más que se mencionan. Pero eran 120. Y que de repente por medio de una predicación o la primera predicación que se da del Evangelio y que provocó que ese corazón de cada uno de esos hombres, bueno, de los que escucharon, fue traspasado. ¿Sí recuerdan eso, lo que mencioné ahí atrás?
Esa idea de que el corazón, y me figura, les digo, esa lanza que de repente traspasa, o algunas escenas de película, no sé si me lo imagino, pero no, obviamente no es una lanza física, sino que la palabra que Pedro les anunció, eso traspasó y compungió sus corazones de tal manera que ellos vinieron y le dijeron a Pedro, hermanos, ¿qué haremos? Recuerden, era un dolor, porque cuando nosotros creemos en Jesús y reconocemos nuestra condición, no tenemos otro camino más que venir a Él reconociendo nuestra miseria, nuestra necesidad y poder clamar a Él. Y esto lo podrán notar en el capítulo número 24 de Lucas, cuando ese ladrón, uno de los ladrones, dice, si tú eres el Hijo de Dios, le decía, bájate y nos bajas a nosotros. Y el otro ladrón le decía, ni aún tú tienes temor de Dios en estas circunstancias, nosotros merecemos este castigo. Pero este hombre nada hizo. Ese hombre después vino y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese dolor, ese pesar es lo que el Señor, ¿recuerdan cuando hablamos acerca de qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es algo que Dios es un don de Dios. El poder arrepentirnos es un don de Dios. No es una disposición que diga, es que me voy a arrepentir, porque muchos hemos intentado y yo sé que somos seres humanos y hemos vuelto a caer en lo mismo. Hemos dicho, ya no lo voy a hacer y volvemos a caer en lo mismo. Pero el arrepentimiento es un don de Dios. Un don de Dios que se hace eficaz cuando alguien nos llama a la fe, como Pedro lo hizo. Y como si ustedes escucharon el testimonio, hubo algo clave. Alguien me habló, alguien me compartió, alguien me predicó, alguien me anunció el evangelio. Y lo que está haciendo Pedro aquí. Y entonces, evidentemente, por consecuencia, estos creyeron, se arrepintieron, se bautizaron, que fue el primer paso para poder entonces manifestar públicamente su fe. Pero dense cuenta de lo que dice. Fueron bautizados y se añadieron, esa palabra añadir. Porque a veces las personas preguntan, pero ¿por qué se tiene que ser tan necesariamente evidente el que haya una lista de miembros? ¿No? Algunos de nosotros que hemos tenido la experiencia de conocer de Cristo, pues de repente, pues sabemos que por malas situaciones, experiencias, hemos tenido que movernos de una iglesia a otra. Eso es para quienes hemos tenido ya algunos años de conocer de Cristo. Entonces, es necesario tener o saber quiénes son, porque es algo que está implícito en la palabra. Porque aquí están contabilizando, dicen son como 3,000 personas los que se añadieron. Cuando seguimos leyendo se menciona que eran alrededor de 5,000 personas las que se añadían. Y ustedes sabrán, y lo van a notar más adelante, seguimos leyendo, en el 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recuerden que era la enseñanza de los apóstoles que estaban ahí entre ellos, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y noten en lo que ellos perseveraban. Esas 3,000 personas de repente se reúnen junto con las otras 3,000, con las otras, 120, y hacen una comunidad de creyentes, que ellos hacían cosas en común. ¿Qué cosas en común hacían según el texto? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Supongo que el texto evidentemente lo dice más adelante. Hubo momentos en los cuales Pedro o los otros apóstoles convocaban a la multitud y les enseñaban. ¿Qué les enseñaban? Lo que Jesús les encomendó. La doctrina de los apóstoles. Le predicaban. Había muchas cosas que Jesús mandó o enseñó y que evidentemente ellos fueron testigos oculares, presenciales, y lo comunicaban a los otros. Si ustedes han leído los evangelios, recordarán, sobre todo el de Juan, dice que muchas veces los apóstoles no entendieron las cosas que Jesús hacía, sino hasta después de su resurrección. O sea, las meditaban, las pensaban y después las compartían. Entonces, ellos perseveraban en esa doctrina. Luego dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Y es algo que los cristianos hacen, tener comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque tenemos cosas afín, como que la fe en un mismo Dios, en un mismo bautismo, en una misma convicción. Y luego también dice que tenían otra situación, que ellos participaban del partimiento del pan. Y aquí
El texto griego, recuerden que la Biblia fue escrita en griego, esa parte, ese partimiento del pan hace referencia a otra ordenanza, que es la que ya mencioné, a la cena del Señor. Entonces los cristianos del primer siglo y de los primeros siglos, ellos tenían comunión unos con otros. Cuando yo fui les voy a contar una historia. Yo me inscribí en el CONALEP, bueno, me inscribió mi mamá. Yo le dije, inscríbeme en cualquiera de los dos, pero de preferencia en el CONALEP. Pero yo tenía compañeros, porque fuimos al 81, la técnica 81, si ustedes conocen esa secundaria, está en una zona, un centro escolar Vicente Guerrero, que se llama. Y en aquel entonces, yo no era cristiano, porque no van a decir, ay, mira, hermano, no era cristiano. Pero yo me fui a meter a la otra escuela. O sea, yo me hice pasar como estudiante de la otra escuela. Yo estaba ahí, me sentaba y entraba a las clases, porque allá enfrente todavía no empezaban. Así que yo me hice pasar como estudiante de la otra escuela. Y participaba y todo, y hasta se me portaba un poco mal. No crean que tan mal, pero sí a veces como que me relajaba un poco. Sabía que no tenía nada que perder y recuerden que los primeros días de clases, pues como que no es nada formal, ¿no? Todos como que están de prueba. Entonces, evidentemente, ¿qué quiero poner de ejemplo? Yo no tenía ningún compromiso con el CETIS, con la escuela. Yo simplemente, yo no estaba en la lista de inscritos. Yo no tenía, tampoco ellos tenían ninguna responsabilidad para conmigo. Quizá yo estaba ocupando el espacio de alguien más, no sé. El punto es que esa ilustración puede servirnos al hecho mismo de que cuando nosotros pertenecemos a una iglesia local, como esta, nosotros entramos o tenemos o debemos tener un compromiso unos con otros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Sí se dieron cuenta? Tenían comunión unos con otros, partían el pan unos con otros y también perseveraban ¿en qué? En las oraciones. Y vean lo que es el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Era manifiesto que el evangelio estaba prosperando, avanzando. Y luego dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y ya se los he explicado, pero hay dos conceptos que quiero que entiendan, y uno es el concepto de la Iglesia Universal, es la totalidad de creyentes en Cristo, que Él ha llamado de forma eficaz, que ha traído el arrepentimiento y que profesamos fe en el Señor y que estamos quizá esparcidos por todo el mundo. Ese es el concepto de Iglesia Universal, pero esa vida cristiana se vive en una iglesia local, donde nosotros tenemos comunión unos con otros, donde participamos de las ordenanzas como del bautismo, presenciamos o participamos de la Santa Cena, donde tenemos en común las oraciones, las necesidades unos con otros, nos gozamos unos con otros, nos alegramos unos con otros y estamos juntos. Esa es la idea y ese es el llamado de que los cristianos estamos juntos. No hay cristianos, o quizás sí lo hay, porque de repente por algún tiempo llega a pasar, pero no es recomendable de que un cristiano se aísle. No existe un cristiano solo. La idea misma del cristianismo habla de una comunidad de creyentes, que nos ayudamos, que crecemos, que estamos unidos. Y vean lo que dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No quiere decir que nosotros vamos a ir a vender nuestra propiedad. No quiere decir que yo les diga, vendan su propiedad y tráiganla aquí, porque yo ni apóstol soy. Eso fue en aquel momento. Pero lo que sí deja ver es un principio, de que los hermanos buscaban suplir las necesidades de otros, que los hermanos buscaban acompañar a los otros en sus necesidades, que los hermanos buscaban estar en esa o manifestar esa unidad de una forma visible y que buscaban hacer lo que la palabra nos enseña, estar con el que llora, reír con el que ríe, gozarnos con el que se goza. La vida cristiana se vive de esa manera, no hay otra forma. Y vean lo que dice el versículo 46. Nuevamente nos dice eso, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y vean esto que dice aquí, y el Señor
añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces se dan cuenta cómo sí hay de por medio una membresía, porque para añadir a alguien es alguien que está entonces afuera, ¿no? Cuando ustedes ven Mateo 18, hay un texto que dice, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. ¿Lo han escuchado o lo han leído? Mateo 18. Si quieren vayan allá para que no perdamos el hilo. Pero el punto aquí es que si tu hermano peca, entonces tienes que ir a exhortarlo, estando tú y él solos. Es Mateo 18. Muy bien. 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Muchas veces es recomendable cuando vemos a un hermano que está, no sé, en dificultades o necesidades, o que realmente dice ahí ha pecado contra ti, nuestro llamado es a exhortarle. Y creo que hay otra traducción que no hace referencia a que peque contra ti, sino que peque. Entonces nuestra responsabilidad sería exhortar a este hermano para que venga al arrepentimiento. Pero seguimos leyendo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero si no oyere a los testigos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ese es el punto. ¿Se dan cuenta que todo está en el contexto de la iglesia? La iglesia, el término eclesia, que es el griego, y que tiene que ver con los llamados afuera, es la traducción literal o el significado de la palabra eclesia, hace referencia a una asamblea, a una comunidad de creyentes. Y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. Es decir, tienes que sacarlo. Pero para poder sacarlo, primero tuvo que estar adentro. Es por eso que la membresía como tal es algo que está implícito en la Biblia, que es bíblico y que evidentemente es algo que las iglesias deben practicar para cuidar de la salud doctrinal de la iglesia, para poder practicar esa idea de estar juntos o estar unidos o estar en una misma visión o tener las cosas en común. Por eso es que a mis hermanos que están de visita o que no lo saben, hemos llevado una serie doctrinal donde hemos expuesto las doctrinas fundamentales de fe. Y que básicamente, si ustedes analizan o lo llegan a analizar, es lo que todo cristiano debe tener o creer. Pero solamente para resumir los puntos, porque tampoco quiero prolongarme mucho, porque es algo que ya hemos hablado. Pero vean que el primer punto que yo quiero que entiendan es que, déjenme ver, es que una familia, que la iglesia, hermanos, la iglesia es una familia formada por la palabra y por las ordenanzas. La palabra misma nos llama a formar parte de esta familia, donde practicamos todas esas ordenanzas, las oraciones, el estar juntos, el participar del bautismo. Hace un año exactamente, no sé si el mismo día, pero el mismo mes de enero tuvimos bautismos. Y cada día Dios va cumpliendo su palabra que menciona ahí, que va añadiendo cada día a los que han de ser salvos. La iglesia también es una familia perseverante. Se dan cuenta que nos insiste 2 veces en esa palabra, y perseveraban en la doctrina, y perseveraban en las oraciones, y perseveraban en esto. 4, la familia o la iglesia es una familia que Dios usa para traer a los perdidos también. Por eso se van añadiendo cada vez más. Mis hermanos, de una forma clara, es importante tener una membresía ya estable, una membresía ya definida, para poder entonces cumplir lo que Dios nos ha mandado. Quiero que entonces, hermano Jason, ¿podría ayudarme a compartir conmigo las carpetas? Y mientras les voy a explicar. Yo aquí tengo la mía.
porque aunque yo soy el pastor, en 2024 se dio la ordenación con los hermanos que sí, con los que plantamos la iglesia. Por ejemplo, a Nicole, perdón que te vea siempre, Nicole, pero es que tú fuiste de las primeras. Ella también puede dar testimonio, también sus papás, porque la dejaban venir, ¿no? Esta es la mía. Y evidentemente aquí les voy a entregar esto, una constancia de membresía. ¿Qué requisitos hay para ser miembros? Evidentemente ser cristianos, para empezar. A mis hermanos que abiertamente, hay dos formas de ser miembros de la iglesia. La primera de ellas es, evidentemente, que vimos en la Biblia, es se les predica el evangelio, se bautizan y entonces son parte de la iglesia porque se añaden por ende. Pero también está la otra situación que ya les he comentado y que son hermanos que vienen buscando una iglesia bíblica, una iglesia sana o un lugar donde congregar y entonces la iglesia, o es por esa razón porque nosotros iniciamos este proceso, es que se hace por medio de poder ponernos de acuerdo prácticamente en lo que creemos, en lo fundamental. Poder creer en, en que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces aquí, aparte de la constancia, que por cierto tiene mi nombre, ¿ya ven? Dice de esta manera, constancia de membresía, la iglesia bíblica regresando a las escrituras, reunida bajo la autoridad de Jesucristo, cabeza de la iglesia, hace constar que, y aquí está mi nombre, Raimundo Ferrer Catalán, ha sido recibido como miembro en plena comunión, habiendo dado testimonio público de su fe en Cristo y habiendo asumido voluntariamente el compromiso de vivir conforme al Evangelio y al pacto de membresía de esta iglesia. Y el pacto de membresía es este que vamos a leer en un momento más. No piensen que son cosas legales. Tiene que ver con lo que estamos leyendo aquí. Tiene que ver con aspectos de tener comunión unos con otros, de perseverar en la enseñanza, de tener comunión unos con otros, de someternos al liderazgo, de evidentemente dentro de los límites bíblicos y correctos, y también al hecho mismo de todos los medios que vamos a mencionar aquí, que los vamos a leer. Pero para ello, evidentemente, les mencioné que aquellos hermanos que han sido bautizados con nosotros son aquellos hermanos que están con nosotros en la membresía. Por ejemplo, aquí veo a Isabel y Marifer, se bautizaron hace un año, ¿no? ¿Quién más se bautizó hace un año? Ah, Carolina y Getsemaní. La hermana Mar no la veo. ¿Dónde? Ah, aquí, ahí está la hermana Mar. Anteriormente se bautizó. ¿Dónde está la hermana Dulce? Que no la veo. La hermana Ana, Anita. ¿Y Dulce dónde está? No la veo. Había llegado. Bueno. La hermana Anita, ¿verdad? ¿Sí, hermana Ana? Bueno. Y evidentemente son los que ya entraron a la membresía. Mis hermanos que han estado con nosotros, pero que aún no se han bautizado, la invitación es nuevamente a bautizarse. En el tiempo que Dios permita y tengan convicción en el Señor, les llamo a que se bauticen. ¿Sí? Ustedes son parte importante. Igual nunca y siempre ha habido ese cuidado tanto para unos para otros, pero sí la exhortación que hoy hago es que a mis hermanos que han tenido un tiempo con nosotros, y sé que a veces también hay que esperar, por eso es que no tengo esa práctica de bautizar de forma inmediata después de la oración del pecador. Ahí sí está viendo la oración del pecador, que es diferente a lo que hacemos acá, sino que tomamos un tiempo para observarlos, para ver y para poder considerar su caminar cristiano. Y después les invitamos al bautismo, y si no, todavía no están listos, pues esperamos también. No hay ninguna imposición. Entonces, a mis hermanos que no están bautizados y que han estado con nosotros, les animo que puedan bautizarse, quizá en el tiempo que Dios nos conceda más adelante. Pero la otra forma en la que los hermanos pueden ser miembros es por medio de añadirse, por medio de la membresía. Es decir, de que podamos revisar nuestra doctrina, podamos exponer la doctrina, y entonces si estamos de acuerdo en ello, la iglesia entonces pueda recibirles como parte y como miembros de la iglesia. Hay muchos hermanos que me alegro mucho que estén con nosotros, que este año hayan llegado con nosotros, pero se me hacía necesario
tanto por el orden y tanto por la formalidad y tanto por saber con quién contamos para poder servir y tener la gran comisión. Miren, el día lunes me mandaron mensaje unos hermanos de Toluca y ya me habían contactado antes porque decían, es que queremos una iglesia que esté en Teloloapan. Teloloapan está en la Tierra Caliente, está todavía en Guerrero. Y a veces los pastores tienen como que el síndrome del Mesías, o sea, ellos quisieran estar en todas partes, quieren hacer todo, quieren servir a todo el mundo. Y a veces eso no se puede, ¿verdad? Solamente Cristo es el Mesías, es el Salvador y Él va a estar en todas partes, Él va a proveer. Y entonces yo pensaba, pero ¿cómo le hacemos para poder ir a Teloloapan? Yo no puedo en este momento, también acá estamos iniciando. Y bueno, después, el lunes me avisan, es que en Chilapa hay una iglesia que también necesita apoyo, pero no es Chilapa. Después me pasaron su teléfono y era de un pueblo que se llama Cuadrilla Nueva, no sé si ustedes sepan dónde está, por rumbo a Chilapa. Unos hermanos que están reuniendo y también los habíamos invitado, ¿no? ellos me propusieron, queremos venir, no pudieron venir por alguna situación. Luego, ¿qué día fue? El viernes, me mandan mensaje y me dicen, es que queremos apoyar porque queremos un pastor que plante en Tixla. ¿Sí saben dónde está Tixla, no? ¿Y por qué Dios me está poniendo tantos lugares que yo quisiera ir, pero que no puedo? Bueno, de ir a lo mejor de visita, pero un pastor tendría que estar en todos esos lugares. Y hablé con las personas que me hablaron desde Veracruz y me dijeron, es que hemos buscado quién plante una iglesia. Mis papás ya fallecieron, 2 hermanas se comunicaron y una de ellas hablé con ella el jueves, y me dice que ya habían comprado un terreno. Tienen terreno, pero pues no tienen quién plante, que sus papás habían dejado el recurso. Después habló al día siguiente con la hermana, que vino aquí a Chilpancingo por asuntos de pagar el predial. Y también con esa misma intención que han buscado gente. Y otra vez la misma idea, ¿no? Y yo quisiera estar en todos lugares. Recuerden que lo que les dije, los pastores quisieran ser el Mesías y estar en todas partes. Eso es incorrecto. Cristo es el verdadero Mesías. Pero a lo que voy, ¿se acuerdan lo que dijo el texto de Efesios 1:4? Que los ministros están para capacitar a los santos para la obra de ¿qué? Ministerio. Muy bien, a fin de que ellos sean los que hagan el ministerio, algo que es distintivo de las iglesias y que de las iglesias bautistas es la idea de que los miembros también tienen participación en las decisiones. No nada más es lo que yo diga, se someten a mis disposiciones, sino que es en conjunto. Yo, al igual que ustedes, como lo ven aquí, también soy un miembro como ustedes, pero quizá con mayores responsabilidades. Pero ustedes también tienen el llamado a poder hacer la gran comisión. Quizá más adelante, lo que les dije a las hermanas es, vamos a orar por lo de Tixla y esperar el tiempo que Dios nos diga. Ustedes saben que también estamos visitando la Bosques del Oriente, ¿no? Allá también necesitamos un pastor, ¿verdad? Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad de predicar la palabra y yo no lo voy a poder hacer solo. Necesito de ustedes. De que ustedes también sean personas capaces de poder compartir, no simplemente predicar en un púlpito, sino transmitir su fe a las demás personas. Predicar a otras personas. Compartir a alguien más que necesite del Señor. Todos necesitamos del Señor. Así que yo no sé, solamente les dije, vamos a orar. Vamos a empezar orando y vamos a dejar en las manos de Dios qué vamos a hacer. Yo creo que más adelante quizá les comparta algunas estrategias, pero mientras tanto tenemos que orar por esas situaciones que yo les he planteado. Pero el punto general es de que todos nos involucremos. Todos mis hermanos a los cuales yo voy a nombrar y les voy a entregar una carpeta como esta, donde viene su nombre y donde viene su constancia, que realmente es sencilla, mis hermanos, pero es con una forma simbólica de reconocerlos públicamente y visiblemente como miembros de la iglesia. Tanto los hermanos que fueron
bautizados aquí, como los que ya estaban, como aquellos hermanos que han caminado con nosotros estos últimos meses, exponiéndose a las enseñanzas y estando de acuerdo en lo que nosotros creemos y enseñamos. De tal manera que quisiera antes de eso poder orar, para después entonces dar lugar a que les pueda entregar a cada uno su constancia de membresía. Hermano Tony, ¿quiere preguntar? Perdón que me interrumpa una pregunta. ¿Tienen más iglesias a nivel nacional? Hermano, nosotros comenzamos aquí en Chilpancingo hace 3 años. Es un poquito más. Esto va para los que no saben y dicen, ya otra vez a contar. No, pero para que sepa el hermano Tony, y a lo mejor todos los que no saben. Empezamos hace 3 años, hermano Tony y hermanos. Empezamos en casa con mi esposa. Bueno, mi esposa ya la conoce. Y pronto fuimos a la tienda, quizá 4 reuniones. Allí llegó el hermano Gerardo, ¿verdad, hermano Gerardo? Sí. Aunque con el hermano Gerardo ya habíamos tenido enseñanzas teológicas y se le facilitó mucho, y esa disposición también de estar con nosotros del hermano Gerardo. También estuvo la hermana Dulce. Y entonces, después de estar 4 domingos en la tienda en donde trabajamos con mi esposa, rentamos un local chiquito, un local pequeño, que era una accesoria prácticamente, que estaba en calle Galeana, número 66. Y allí, pues empezaron a llegar, por ejemplo, Nicole, ¿verdad, Nicole? Con su tía Isabel, Alejandro, que es un amigo desde la primaria, que estuvieron también con nosotros un tiempo. Y llegó después, ahí también Caro, ¿verdad? Y Getsemaní. Y empezaron a llegar, la hermana Marta también le tocó allá, ¿verdad? Si se dan cuenta, cuando estuvimos en ese localito, las personas que llegaron eran nuevas todas. La hermana Maggie, que está aquí también, no, ella no decidió asistir con nosotros. Marisol también, ¿verdad? La primera vez que llegó la hermana Mari, se puso nerviosa el hermano Gerardo. Sí, porque le llegó de sorpresa. No asistía, y estaba asistiendo con su esposo. Todavía, ahorita viendo a la hermana Graciela y a Elisa, también ellas les tocó esa parte final, pero yo les decía a mis hermanos, hay que movernos, que yo ya veo que ya tenemos que cambiarnos. Y los hermanos decían, no, es que estamos cómodos aquí. Y yo ya más o menos visualizando, no, hermanos, tenemos que buscar otro lugar más grande. Y entonces nos movimos a la calle Valerio Trujano. Encontramos un lugar que era una casa y que de verdad estaba a un buen precio por la zona y que realmente cobran carísimo. Yo no les comenté, pero algunos se supieron que estuve visitando y visitando más o menos, porque lo que siempre he querido es que los hermanos paguen un solo transporte, que no nos ubiquemos en lugares lejanos. No es porque yo quiera ser visto en el centro, eso ya es consecuencia, sino más bien porque buscar un lugar estratégico que sea accesible para todos. Por eso también era Galeana y luego acá Valerio Trujano. Pero después, evidentemente, nos movimos a un lugar más céntrico. La andaba buscando por allá, pero aquí está, hermana. Y nos mudamos allá a la ubicación donde está la escuela del Centro Educativo Victoria, donde la hermana imparte clases con su equipo. Y ahí nos establecimos tendremos meses allí, ¿verdad? En agosto. Entonces, no, pero sí tenemos relación con otras iglesias. Lo que nosotros creemos, hermano y hermanos, es que cada iglesia es independiente. Las iglesias bautistas son, aunque no llevan el nombre de independientes, porque hay algunas denominaciones que dicen independientes, a lo que se refiere son autogobernables, tienen su propia estructura de gobierno, se dirigen solas, pues. No creemos en la cobertura. O sea, ¿a qué me voy con eso? Nosotros somos de una denominación, hermano Tony, que es bautista. Es una denominación histórica que data del siglo XVII y que el movimiento de las coberturas apela mucho más al movimiento de las iglesias neopentecostales o los nuevos pentecostales. La idea de un apóstol, porque más o menos esa es la idea, ¿no? De que cubre a las demás, no la vemos en la Biblia porque para empezar no hay apóstoles vigentemente hoy día. Los apóstoles, si quisiéramos entenderlo como apóstoles, son los misioneros, los que van y son enviados a otro lugar, y porque es lo que significa enviado. Entonces, por eso es que se les está dando esto y reconociendo como miembros para que entonces nosotros en comunidad, como iglesia, tengamos esa vida de iglesia en comunidad.
La iglesia de Jerusalén se plantó evidentemente en Jerusalén por esa predicación de Pedro. Pero después Pablo fue y predicó, por ejemplo, en Antioquía. Bueno, en Antioquía no predicó él, pero surge una iglesia en Antioquía. Y en Antioquía es una ciudad o una iglesia que empieza a mandar misioneros, en este caso a Pablo. Pablo va en su primer viaje misionero y planta una iglesia, va a Chipre, y de Chipre empieza a llegar a Asia Menor y planta iglesia en Berea, en Listra y en otros lugares que están en esa zona. Él en cada iglesia establece ancianos juntamente con Bernabé, es decir, en cada iglesia ellos establecen un gobierno que va a gobernar. Porque imagínense, Pablo no tenía wifi, no tenía internet, no tenía YouTube, no tenía ni telégrafo, ni teléfono. Entonces, para viajar eran viajes enormes de distancia y en tiempo, y lo que hacía Pablo es que en cada iglesia local establecía ancianos, lo que vemos en Hechos capítulo número 14. Y esos ancianos eran los que dirigían la vida de la iglesia. Y es por eso que después en su segundo y tercer viaje misionero, Pablo planta iglesias, por ejemplo, en Tesalónica, en Filipos, en Corinto, después Éfeso, y planta muchas iglesias. Es por eso que las cartas están dirigidas a iglesias. Y cuando vemos esas iglesias, cada una de sus iglesias tiene a sus pastores, tiene a su gobierno, pero no, Pablo no es el apóstol de todos ellos. Es el apóstol en el sentido de que él fue, plantó y sembró, pero no es el que gobierna en todas ellas. Los que gobiernan ahí son los ancianos de cada iglesia. De tal manera que cuando Pablo escribe la carta a los romanos, él dice, hermanos, yo quiero solamente llegar a Roma, porque Roma no la plantó él. Roma surgió de una forma soberana, donde Dios no muestra en la Biblia cómo fue. Se intuye que fue por los que escucharon la predicación de Hechos, capítulo número 2. Pero Pablo escribe diciéndoles, yo solamente quiero ir, comunicar algún don espiritual y después que ustedes me encaminen porque quiero ir a España. Porque allá yo no quiero edificar sobre un fundamento ajeno, sobre donde otro ya trabajó. Y dice esta palabra, yo todo lo he llenado esta región del Evangelio. Entonces, el modelo bíblico que nosotros vemos en la Biblia es que cada iglesia es autogobernable, no tiene coberturas que dependan de otros, pero sí tiene relaciones de fraternidad con otras iglesias. ¿Qué es lo que sí tenemos? Fraternidad con otras iglesias porque pertenecemos a dos redes de plantación de iglesias o de iglesias. La una es Endos Network, que es una familia de iglesias donde los pastores recibimos capacitación, instrucción, aliento, y a la vez también muchas de las cosas que recibimos son oportunidad de que haya formación doctrinal para capacitación pastoral para otros hermanos. También a Pillar Network, que es una red de la Convención Bautista del Sur, pero de Estados Unidos, que también tienen acompañamiento para las esposas. Es decir, muchas de las cosas que vamos creciendo. Y quiero decirles algo que algún hermano me dijo, que la iglesia no va a querer ser más allá de lo que crezca el pastor. O sea, lo que más, de tal manera que como el púlpito predique, se enseñe y sea fiel, también la iglesia va a crecer a la par. Entonces, el modelo bíblico que nosotros tomamos de las Escrituras es un modelo y bautista, porque el modelo eclesiológico es de que la iglesia tiene participación en la vida de la comunidad. De tal manera que cuando yo les dije, nos vamos a cambiar, ellos decían que no me decían que no, me decían, pero aquí estamos bien. Pero sí, evidentemente, cuando es una plantación nueva debe haber un cierto liderazgo que vaya hacia adelante. Nosotros, por ejemplo, hermano Tony, creemos en la pluralidad de pastores. ¿A qué me refiero eso? Que algún día Dios va a levantar a otro pastor de entre nosotros y voy a ser pastor juntamente conmigo. Y en una iglesia va a haber 2 y quizá 3. Creemos que los diáconos son servidores, no son gente que se reúne para tomar decisiones, sino son servidores que conforme a Hechos capítulo número 6 se les pide que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Creemos en que la mujer es tan útil, tan fiel al servicio y al ministerio, pero que no está llamada al pastorado, que el pastorado está destinado al hombre. Porque en el diseño bíblico, Dios nos diseñó en igual de dignidad, pero en diferentes funciones. ¿Qué más creemos? Ayúdenme para que le enseñemos. Creemos en la Trinidad, creemos en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos en la salvación únicamente por la fe en Jesucristo y que la salvación es totalmente de Dios.
No es de que yo tome una decisión un día o que yo decidí ser cristiano, sino que hay algo que es el llamamiento eficaz, que es lo que Pedro predicó aquí. Pedro predicó, había una multitud y en algunos de ellos se hizo eficaz el mensaje. De tal manera que ocurrió eso, de que se compungieron de corazón. Creemos que, bueno, la sola escritura, que la Biblia, yo creo que eso todo el mundo lo va a decir. Todo el mundo va a decir eso, de que todos somos bíblicos. Pero ustedes se darán cuenta de que son bíblicos en la medida que ustedes vean cómo tratan la Biblia, cómo predican la Biblia. Todos les van a decir, es que todos somos bíblicos. Y tampoco no estoy diciendo que somos los únicos, mis hermanos. Más bien dicho, estoy diciendo que una iglesia bíblica se va a manifestar o se va a evidenciar en la forma en la cual exponga las escrituras, buscando ser fiel al texto, buscando que sea el texto el que domine y hable. De tal manera que por esa razón, hermano Tony, algunos de nuestros hermanos aquí presentes, ellos decidieron venir con nosotros. Y entonces nosotros empezamos ese proceso para poder exponer lo que creemos y entonces ellos abiertamente dijeran, creemos lo mismo y queremos formar parte de su iglesia. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Pero igual podemos profundizarla ahorita, hermano Tony, no se preocupe. Más cosas, porque yo sé que y eso pasa, hermano, cuando empezamos a tener un poco de luz. Yo me acuerdo que yo empecé a comprender un poco más de esto, y creo, no digo, sé todo, yo creo que me falta muchísimo. En una ocasión que fui con mi esposa, veníamos de regreso de Ciudad de México, y yo venía leyendo un libro de John MacArthur, que se llama Fuego Extraño, donde empecé a ver que muchas cosas de las que se vivían o se hacían en la iglesia donde yo estaba, pues no eran bíblicas. Gracias. Pero para no retrasar un poco más, y que no es que sea malo, creo que siempre es provechoso, les había mencionado que a cada hermano les voy a dar. Y esto, hermanos, la invitación es, otra vez repito, a los hermanos que no se han bautizado es que puedan venir al bautismo. A mis hermanos que abiertamente me dijeron, hermano, quiero esperar, quiero seguir conociendo, también les animo a que sigan conociendo la iglesia y que puedan profundizar más en la enseñanza, en la doctrina y buscamos tener esas convicciones. A mis hermanos que son visita y que son cristianos, gracias porque están aquí con nosotros y también es de mucha bendición porque sirven como testigos de esta pacto de membresía. A mis hermanos, a las personas o familiares de algunos hermanos que nos conocemos y que hoy están aquí y que quizás hemos compartido la palabra, hemos compartido alimento y que hoy están aquí de visita, también les animo a que sigan exponiéndose a la palabra, que sigan conociendo del Señor. La intención y el deseo es que puedan crecer en su fe y madurar y algún día, si el Señor los guía a eso, poder también bautizarse y poder añadirse a la iglesia. A lo que voy es que la iglesia y yo estoy para servirles a todos, sin excepción alguna. Pero sí me es necesario, como todas las razones que he explicado, poder definir una membresía definida o clara para poder entonces hacer la obra del ministerio. Miren, Getsemaní está ya con Ari. Ari me dijo hace una semana, porque mi esposa le había pedido también, que quería ella ayudar con los niños. Yo no puedo estar aquí allá con los niños, ¿se dan cuenta? Mis hermanos que tocan la guitarra, o Rancés, o Diego, yo no podría yo tocarla. Hay pastores que sí lo hacen, tocan la guitarra, después y cantan, y después entonces predican, pero yo no podría haber hecho eso. ¿Qué más? Hay más cosas. El hermano Gerardo pasó a hacer la lectura, Diego la hizo, Rancés. Es decir, cada cosa, entre más hermanos haya capaces y fieles, cada vez más va a haber más hermanos que estén participando en la vida eclesiástica. Algunos hermanos ya les he pedido en otras ocasiones, por ejemplo en Bosques del Oriente, Aldo me ha acompañado y él ya hace la lectura allá arriba. Digo allá arriba porque está en el cerro. Es decir, mis hermanos, cada vez que vayamos creciendo en número, debemos crecer también en gracia, debemos crecer también en conocimiento y cada uno de ustedes va a participar. De tal manera que por eso se hace necesario que estemos de acuerdo en las cosas fundamentales. Hay hermanos que son mis hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones, que somos hermanos, pero diferimos en puntos secundarios y terciarios. Quizá él piense que las mujeres deben ser pastoras. Bueno, yo no creo eso.
En la iglesia donde nosotros nos congregamos, creemos que el varón es el llamado. Pero tampoco no me voy, ay, me voy a poder pelear con él porque él piensa aquello, ¿no? O otras situaciones que pueden ser quizás secundarias o terciarias. El punto aquí es que ah, quiero entonces hacer manifiesto a mis hermanos públicamente su membresía con esa constancia y como lo he reiterado para todos mis hermanos o visitas que están con nosotros, el que puedan también caminar y participar de esto. Entonces quisiera, bueno, lo dejo para mí, dijeron, me lo voy a autoentregar, pero hermano Jason, ¿me podría pasar un paquetito? No sé a quién tenemos y quisiera hacerlo de una forma fluida para que también no tardemos mucho, porque aún falta la cena, pero es temprano todavía. Muy bien, y Williams, ¿nos ayudas con la foto? La foto es para la evidencia, como me habían recomendado, ¿no? Que quede marcado también. Entonces aquí tengo hermana Elisa, usted que está cerca. Este es para usted, su constancia de membresía y también está ahí su pacto de membresía. Haga ya con Williams. Muy bien. Hermana Graciela. Al final la damos. No vamos a estar así, aplaude y aplaude. Muy bien. Sí. Gloria Catalán. Madre. Muy. Margarita. Ni modo que no. A ver. Aquí. Nada más que ahí hay contraluz. Sí, sí sale. ¿Ah? ¿Sí? Hermano Jason, me ¿Dónde se puede pasamos. mover más? Creo que más. Para acá, pues. Muy bien. Está la Sí. sombrilla. Aquí se repite. Sí. Bien. La hermana Acacia y el hermano Emilio, que son esposos, sí los conocen, los ubican. El viernes nació su nieto. Y entonces están ahorita contentos, gracias a Dios, pero los comprendemos que no estén aquí. Pero también ellos forman parte. Ah, ok. En la mañana me quedé un poco preocupado y se los puse a mi esposa porque le dije, ¿y hermano Juanito dónde está? Porque no le avisé, o sea, no quedé con él. Ya ven que el hermano es ya grande y le falla un poco la vista, así que se la vamos a entregar también. Hermano, gracias. Mi hermana Carolina. Y si alguien puede cubrir a Hetze para que pudiese venir. César, tú eres el elegido. Mi hermana Caro. ¿De este lado creen que sí? Ahí sí. Gracias. Gracias, hermana Caro. Hermano, ¿me presta otros más? Lo que viene Hetze. Si quieres, yo te lo doy. Bueno, muy bien. Mi hermana Elena y mi hermano Abel. Hetze, ven. Este es tuyo, Hetze. Ahí nos va a tomar foto Williams. Muy bien, gracias. Hermana Elena. Le vamos a dar el del hermano Abel también. Sí. Porque está allá. Sí. Muy bien, hermana. Sí, pase la mano. Hermana Andrea. Ya sé primero día. Y combina, ¿verdad? Con su bastón. Ah, sí. Muy bien. Hermana Livia. Muy bien. ¿Dónde está María Fer y María Isabel? ¿Me pasa otro poquito más? Gracias. A ver, Jenny. ¿Y el de tu mamá?
Muy bien. Hermano Gerardo. ¿No? De este lado. Muy bien. ¿Dónde está Aldo? La hermana Poli. A ver, Aldo. A ver, juntos, porque ustedes son los bautizados. ¿Sí? Muy bien. Hermano Jason, ¿me presta un poco más? Muy bien. A ver, aquí dice Ana Yancy Castillo. La hermana Marquel. ¿Y la hermana Dulce no te dijo nada? Ok. Hermana Mar y hermana Gracias, hermano. Ana Yancy. Muy bien. A ver, estos tres van juntos, el hermano Diego, Rancés y la hermana Audi. Es que es su mamá y ellos son hermanos. Ya lo saben. A ver, hermana Audi, hermano Rancés y hermano Diego. Sol. Ahí hay una. Muy bien. Gracias. Estos también van juntos, es la hermano Max, Eitzel. Y bueno, de Pino viene yo, ¿verdad? No, de bendición. Yo no sabía que John es John porque John es su papá también, ¿verdad? Yo no sé qué le hago. Y este es el suyo, hermano. Gracias, pastor. Sí. Ay, Muy bien. ¿Y hermana? Hermana Karen. Y hermano Jason. Así al revés. Muy bien. Pásenle, pásenle. Ya son todos, ¿verdad? Ok. Hermanos que están aquí presentes y hermanos que han recibido su carpeta con su constancia de membresía y hermanos que nos visitan de otras iglesias, vamos a leer o voy a leer el pacto de membresía para que ustedes sepan de qué trata, que es el mismo que se hizo en el 16 de junio cuando fue la ordenación pastoral, todos los que estuvieron allí aquella vez. Y se los voy a leer para que ustedes comprendan de qué trata este pacto de membresía. Les animo a que lo podamos escuchar juntos y podamos meditar en lo que voy a leerles, ¿sí? ¿Están listos? Bien, en la fecha de hoy, Chilpancingo, Guerrero, México, a 18 de enero del 2026. Habiendo sido escogidos, regenerados, llamados eficazmente, justificados, santificados y adoptados como hijos de Dios Padre por el poder del Espíritu Santo, mediante la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, y habiendo confesado públicamente nuestra fe por medio del bautismo en su nombre, ahora nos congregamos como su pueblo para hacer un pacto solemne y lleno de gozo los unos con los otros como miembros de su iglesia. Y aquí están algunos pasajes que sustentan lo que acabo de leer. Alegremente y suplicando su gracia, nos comprometemos delante de Dios a lo siguiente. No piensen que son cosas raras, es algo que emana de la Biblia. Lo primer apartado es a ser obedientes a la autoridad suprema, suficiente y final de las Sagradas Escrituras, sometiéndonos a ellas con reverencia, fe y obediencia. Nuestra máxima autoridad de fe y de práctica para nosotros es la Biblia.
2. A ser diligentes en buscar al Señor mediante la oración, la lectura y meditación de la palabra y una vida de adoración constante. En nuestra vida personal y práctica, cuando leemos la palabra, cuando oramos personalmente, cuando meditamos en la Biblia. 3. A perseverar fielmente en congregarnos regularmente con la iglesia local para la adoración pública, la comunión fraterna y el servicio en el ministerio. Lo que les comentaba hace rato. 4. A guardar y defender la pureza del evangelio y la sana doctrina, procurando mantener la unidad de la iglesia en la verdad y el amor. A cuidar de la sana exposición bíblica. 5. A apoyar y valorar la predicación fiel de todo el consejo de Dios y la observancia reverente del bautismo y la cena del Señor y el ejercicio amoroso y restaurador de la disciplina bíblica. Lo que sigue es 6. A servirnos unos a otros en amor, especialmente en tiempos de necesidad, enfermedad o aflicción, perseverando en animarnos, exhortarnos, perdonarnos y orar unos por otros, como lo hacía la iglesia primitiva. 7. A vivir en santidad, conforme a los estándares bíblicos en palabra, conducta, amor, fe y pureza, arrepintiéndonos cuando pequemos, confesando nuestros pecados y aferrándonos a la esperanza del Evangelio para nuestra restauración. El 8. A vivir en pureza, honrando a Dios en nuestro matrimonio para los que están casados o en nuestra soltería, absteniéndonos de toda inmoralidad sexual y afirmando el diseño bíblico del matrimonio como una unión heterosexual, es decir, hombre y mujer, monógama, es decir, solamente una esposa y un esposo, y aquí están los textos que lo sustentan. 9. A vivir con humildad, sometiéndonos a la iglesia y a los pastores que Dios ha puesto para el cuidado de nuestras almas, incluso cuando se requiera corrección o disciplina, buscando siempre el arrepentimiento y la restauración. Cuando un pastor busca corregir o disciplinar, no es la intención, o no debiera ser la intención, afectar, dañar o lastimar, más bien es restaurar, corregir y animar. 10. A contribuir con generosidad, gozo y regularidad para el sostenimiento del ministerio de la iglesia y la proclamación del evangelio a todas las naciones.